mecanismo para qué? Porque es un mecanismo donde se amplifica la red de seguridad del proceso. O sea, es la primera parte Perfecto. donde te aseguras. Claro, exacto. La vía extrínseca, es decir, la vía del factor tisular, junto con el factor 7, lo que hace es iniciar la cascada de coagulación. ¿Sí? Podemos generar trombina y consecuentemente fibrina, pero en muy poquita cantidad, no nos va a alcanzar. Entonces, vieron, como dije acá, el factor 9 es activado por parte de la vía extrínseca, entonces, como dijo la compañera, va a permitir amplificar la formación de trombina y consecuentemente fibrina. Es por eso que esté intacta la vía extrínseca no me alcanza para poder hacer una hemostasia normal. Muy bien. Bueno, y ahí terminamos con hemofilia. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Si no, pasamos a enfermedad de von Willebrand. Me quedan 6 minutos. No creo que los termine, pero bueno, si se nos corta, hacemos una nueva. No, profe, ¿pueden repetir lo que dijeron recién? Por favor. Ah, de por qué. No, lo que preguntaba era que por qué, si tengo una vía intrínseca que no es eficiente, porque me faltan factores, ¿por qué la vía extrínseca no me sirve para tener una hemostasia adecuada? Y la compañera dijo bien, porque la vía extrínseca, la vía del factor tisular, me sirve, es la iniciadora de la cascada, ¿sí? De la coagulación. Puede formar trombina, pero en muy poquita cantidad, por lo tanto, el coágulo no va a tener la fibrina, la cantidad adecuada que se necesita para que sea resistente. Entonces, además, la vía del factor tisular, la vía extrínseca, sirve o activa en realidad el factor 9 de la vía intrínseca, que es la amplificadora de la formación de trombina. Okay. ¿Sí? Es por eso que si tenemos una vía extrínseca y la vía intrínseca no es adecuada, no nos va a alcanzar. Le tenemos que aportar lo que le falta para poder tener una hemostasia normal. ¿Sí? Y ahora vamos con, es medio rápido, pero vamos con von Willebrand, que von Willebrand es la otra patología, ¿sí? Congénita, en donde hay una alteración en la síntesis de los factores de la coagulación. ¿Sí? En este caso, es la enfermedad hemorragípara causada por defectos hereditarios en la concentración, en la estructura o en la función del factor de von Willebrand. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es von Willebrand, y es la coagulopatía hereditaria más frecuente. Entre un 1 o 2% de la población puede tener, de la población mundial estoy hablando, puede tener enfermedad de von Willebrand. En nuestro país no hay estadísticas oficiales donde nos pueda decir qué incidencia hay. ¿Sí? Hay mucho subdiagnóstico de esta enfermedad. Vamos acá, bueno, esto es, a ver si se ve ahí, ¿no? Perdón. El factor de von Willebrand en sí, hoy se me fue me fui como al final. Espera, luego para atrás, ¿eh? Ahí está. El factor de von Willebrand es una glicoproteína, ¿sí? Tiene un gen grande que está codificado en el cromosoma 12, en el brazo largo del cromosoma 12. Se sintetiza en células endoteliales y en megacariocitos. Y se va a depositar en un porcentaje que es alrededor del 5% en los cuerpos de Weber-Paladay de las células endoteliales y en los gránulos alfa de las plaquetas. Se encuentra, igualmente más allá de estar depositado en las células endoteliales de las plaquetas, se encuentra también libre en plasma. Este, bueno, es un esquemita de la síntesis, se sintetiza a nivel en las células endoteliales, perdón, y en los megacariocitos, en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi sufre unos procesos de glicosilación y de cortes, proteólisis. Un 5%, como les dije, se deposita en los gránulos alfa de las plaquetas y los cuerpos de Weber-Paladay de las células endoteliales, y el resto, que es casi el 95%, se libera al plasma. ¿Sí? En el plasma va a ser degradado, proteolizado por esta enzima que se llama ADAMS13, ¿sí? Y una vez cortadito, proteolizado por esta enzima, va a ser depurado o eliminado por los macrófagos del hígado y del vaso. Bueno, antes de la función, más allá de las funciones del von Willebrand, les quería decir que vieron que el 95% se libera el plasma, pero el que está libre en plasma no está activo constantemente, es decir, se libera en forma
de como si fuera un ovillito, ¿sí? Que, digamos, cambia su conformación cuando hay una lesión endotelial. Ahora lo explicamos bien. A ver si alguien más apareció. ¿Sí? Ahí. Bien. Entonces, las funciones del factor de von Willebrand, además, como ya les había dicho, es que protege al factor 8 de ser degradado, ¿sí? Entonces le permite que tenga una vida media mayor en el plasma. Lo que hace, como una de sus funciones principales, es permitir la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que formaba un puente, ayudaba a formar un puente entre la glicoproteína 1B59 de la plaqueta y el colágeno subendotelial? ¿Sí? Y también es un reactante de fase aguda, es decir, que va a estar aumentado ante ciertas situaciones patológicas, ¿sí? Como puede ser patológicas en general, por ejemplo, el estrés, una hemorragia, una inflamación como puede ser un infarto, una cirugía, o en infecciones, ¿sí? Se libera la estructura, es importante saber que la estructura del von Willebrand es como si fuera una cadena, ¿sí? Se unen, ¿escuchan ahí? Sí. ¿Te puedes interrumpir? Por favor. ¿Escuchan? ¿Qué pasó? ¿Escuchan, no? Sí, profe, se la escucha. Pasa que hay gente con el... el micrófono. Sí, y ahí se escuchaba eso. Listo. Bueno, es importante saber, esperen que achico esto, saber que el factor de von Willebrand, ahí está, se libera como está presente en multímeros, es decir, se forman grupitos de varios, repeticiones de varios aminoácidos, ¿sí? Entonces vamos a tener moléculas de diferente peso molecular, es como decir, de diferente largo, ¿sí? Las más importantes son las de mayor peso, las de alto peso molecular, porque van a tener todos los lugares en donde se van a unir los diferentes ligandos que después vamos a ver. Como les dije, uno de ellos es la glicoproteína 1B59 y otro lugar a donde se le va a unir es el 8, ¿no? Amiga, ¿me puedes escribir otra vez eso? Para que me quede claro. O sea, la vía intrínseca no está siendo eficiente. No está siendo eficiente, pero sin embargo, la vía extrínseca no me alcanza porque si bien es la iniciadora de la cascada, inicia el tema de la trombina o fibrina, pero no alcanza, algo así es. ¿Me escuchan ahí, no? No digas esas cosas. Me gusta mucho eso. Es más importante que haya conocido. A ver. Pero eres linda, tal vez viendo la novela. Más poderoso, ve un empresario. Ahí va. Se escuchaba mucho algo de fondo. Bueno, arrancamos. ¿Dónde nos quedamos? Escuchan, ¿no? Dígame que sí, así sigo. Sí, profe, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, estábamos ya habíamos hecho la síntesis, donde se depositaba el factor de von Willebrand, pero en poquita cantidad, en 5%, en las plaquetas y en las células endoteliales, cómo se liberaba el plasma, cuál era la función, que dijimos que era puente entre las plaquetas y el colágeno subendotelial, y protegía al 8 de ser degradado, ¿sí? Es un reactante de fase aguda. Y que se presenta como multímero, ¿sí? Como una estructura multimérica que tiene, de acuerdo al largo de la molécula, tiene diferente peso molecular. La más importante es la de alto peso, porque es la que va a presentar todos los sitios de unión a las diferentes otras moléculas a las cuales se va a unir. Y la vida media aproximadamente es de 8 a 12 horas una vez liberado el plasma. Acá esta es una molécula de von Willebrand, ¿sí? De alto peso molecular, donde vemos
que está separado como en grupitos, que son dominios de unión a los diferentes ligandos. Entonces tenemos que acá al dominio que se llama de esta manera A1 se une la glicoproteína 1B59, al dominio A3 se le va a unir el colágeno subendotelial, al dominio D3, que es como esta cabeza que está en esta esquina, se va a unir al factor 8, y la enzima, la ADAMS13, va a proteolizar o cortar al factor de von Willebrand para que después pueda ser degradado en su dominio A2, ¿sí? Lo va a guardar así como por acá. ¿Sí? Por eso es la más importante, la de alto peso molecular, tiene todos estos lugares, todos estos sitios de unión. Las de peso intermedio o bajo van perdiendo sitios de unión, entonces no cumplen con su función adecuada, digamos, no tienen la estructura adecuada para poder funcionar. Entonces, ahora vamos con la enfermedad de von Willebrand, que dijimos que es una de las coagulopatías hereditarias más frecuentes en la población. Vamos a tener una tendencia a la hemorragia, ¿por qué? Porque falla la adhesión de las plaquetas al endotelio lesionado, ¿sí? Entonces vamos a tener hemorragias mucosas muy frecuentes, y como dijimos, no porque disminuya el 8 en sí, no haya factor 8, no haya síntesis de factor 8, sino porque se degrada rápidamente, porque el factor de von Willebrand no lo puede proteger, ¿sí? Vamos a tener una falla en la hemostasia secundaria porque se va a poder generar la cantidad de fibrina adecuada como hablábamos antes. Entonces además de las hemorragias en mucosas, vamos a tener sangrados, puede que se forme un poquito de la hemostasia primaria, puede ser que se forme ese coágulo primario coágulo primario de plaquetas, pero no va a poder ser estable, entonces vamos a tener sangrados excesivos, prolongados, y generalmente, o muy frecuentemente, son por desafíos hemostáticos como la cirugía, las extracciones dentarias. Después vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta en un paciente para sospechar que tiene enfermedad de von Willebrand. A diferencia de las hemofilias, tanto A como B, la herencia, ¿sí?, de la enfermedad de von Willebrand es autosómica, dominante. Hay casos recesivos también, pero la mayoría son autosómicas dominantes, y hay que tener en cuenta que hay variaciones fisiológicas en cuanto a los valores del factor de von Willebrand. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en los extremos de la vida, por ejemplo en niños y ancianos, tenemos un factor de von Willebrand más alto que en un adulto normal, ¿sí? Estas son variaciones fisiológicas, no quiere decir que haya un estrés crónico que estimule la síntesis y la liberación de factor de von Willebrand, sino que en estos extremos de la vida normalmente tenemos valores aumentados. Y por otro lado, tenemos las personas que son del grupo sanguíneo 0, ellos van a tener un 25% menos de factor 8 circulante, ¿sí?, a diferencia de las personas que no son grupo 0. ¿Esto por qué? Tiene una explicación, porque las personas que tienen grupo sanguíneo 0, el factor de von Willebrand, ¿se acuerdan que les decía que durante la síntesis sufren un proceso de glicosilación en el aparato de Golgi? Bueno, estas personas con grupo 0 tienen factor de von Willebrand que está mucho más glicosilado. Y esta glicosilación permite que, una vez que el factor de von Willebrand se libera al plasma, se degrade más rápido, se depure más rápido de la sangre, ¿sí? Por eso es que tienen menor cantidad, ya de por sí de base. Bien. Esperen que se me pasa, ahí ya. Bien, entonces, en una persona que sospechamos o creemos que tiene enfermedad de von Willebrand, hay que considerar 3 cosas importantes. La historia de sangrado del paciente, ¿sí? Hay que preguntarle al paciente cuándo comenzaron sus sangrados, cuán abundantes son, ¿sí? En las mujeres, cómo son sus menstruaciones, si son abundantes, cuántas toallitas o tampones se cambian, si eliminan coágulos, si se han sacado muelas o algún diente o haber hecho algún procedimiento en la boca, si sangraron mucho después de eso, ¿sí? Esas son cosas como que hay que tener en cuenta en cuanto a la persona que pensamos que tiene la enfermedad de von Willebrand. También hay que preguntarle por los antecedentes familiares, ya que es una enfermedad heredable. Tenemos que preguntarle si en la familia hay antecedentes ya de diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, o si en la familia, no sé, la mamá o la hermana tienen cómo son las menstruaciones,
lo mismo básicamente que le preguntamos al paciente, pero referido a los familiares, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta el laboratorio, que eso lo vamos a ver después, pero que es importante para sospechar y diagnosticar la enfermedad de von Willebrand. En cuanto a los sangrados, como les dije, va a estar alterada la hemostasia primaria y parte de la hemostasia secundaria. Entonces, vamos a tener sangrados espontáneos fáciles, ¿sí? O sea, hematomas fáciles, fáciles de decir ante un pequeño traumatismo. Por ejemplo, no sé, apoyamos el brazo y nos quedamos dormidos en el brazo, por ahí no, sobre el brazo se nos genera un hematoma, que a una persona que no tiene von Willebrand no le pasaría. Las epistaxis son frecuentes, más los chicos, porque también es secundario traumatismo que se mete en el dedo en la nariz. El sangrado gastrointestinal también es frecuente, ¿sí? Pérdida de sangre por materia fecal. Después, como les decía, pérdida excesiva de sangre durante un traumatismo o una cirugía y después de extracciones dentarias. Y en las mujeres es muy frecuente las menstruaciones abundantes. Entonces vamos a tener, como les dije, sangrado mucocutáneo y postquirúrgico. Hay un montón de scores para poder objetivar cuán abundante es el sangrado de una persona. Porque, por ejemplo, no sé, es muy subjetivo, es decir, queda a libre interpretación cuán abundante es el sangrado menstrual en una mujer. Una mujer me puede decir, sí, yo me cambio 5 toallitas en el día, y cuando le preguntas, ¿están empapadas en sangre, como esta última de acá? No, me dice, es una gotita, o sea, no es muy relevante. Entonces hay un montón de score, tablitas así como esta, esta es un score menstrual o escala menstrual, en donde acá tenemos el apósito, la toallita sanitaria, cómo es el sangrado, ¿sí? Y nos da una idea de la cantidad de mililitros que sangra esa mujer para saber si realmente es un sangrado abundante o no. Y bueno, lo mismo con un tampón, si elimina coágulos. Esto así, hay un montón de scores para poder ponerle un valor objetivo al tipo de sangrado. Bien. Ahora vamos a la clasificación, ¿sí? En rasgos generales tenemos 3 tipos de enfermedad de von Willebrand. El tipo 1 y el tipo 3 hay un defecto en la síntesis, en la cantidad de factor de von Willebrand que se libera, ¿sí? En el tipo 1 hay un déficit parcial, se secreta algo, se sintetiza y secreta algo de factor de von Willebrand. Es el tipo más frecuente, ¿sí? Como dice acá, el 75% es el tipo más frecuente de von Willebrand, el subtipo de enfermedad de von Willebrand más frecuente. Y el tipo 3 tenemos un déficit casi total, ¿sí? O es total o no hay nada de von Willebrand, o se sintetiza y secreta un poquitito. Y el tipo 2, a diferencia del 1 y el 3, hay un defecto cualitativo, es decir, que se sintetiza y secreta factor de von Willebrand, pero no tiene una estructura adecuada, ¿sí? O tiene mucha afinidad por ciertos ligandos, o no la tiene, entonces no cumple su función correspondiente. Bien, ¿cómo lo estudiamos a la enfermedad de von Willebrand? ¿Sí? Lo que, más allá de inicio, lo que tenemos que solicitar son, como dice la diapositiva, plaquetas, para ver que el paciente no tenga también agregado una alteración en las plaquetas. Las plaquetas van a estar normales, generalmente van a estar normales, el APTT, el factor 8, ¿sí? Y vamos a evaluar el factor de von Willebrand con estas 2 siglas, ahora les digo, vamos a volver acá. La capacidad antigénica, ¿sí? Es la manera que tenemos de cuantificar el factor de von Willebrand que hay en el circulante, ¿sí? Las siglas son esto, de antígeno de factor de von Willebrand. Nosotros solicitando esto en el laboratorio nos van a decir cuánto factor de von Willebrand tenemos realmente. Pero también tenemos que poder conocer si es funcional ese factor de von Willebrand, si tiene su estructura y su función correspondiente. Entonces se realiza mediante el cofactor de ristocetina, y esta es la sigla. Otra manera de también saber si funciona ese factor de von Willebrand es mediante la prueba de RIPA, que es RIPA o agregación plaquetaria con ristocetina, y esto es en inglés. ¿Qué es la ristocetina? La ristocetina es un antibiótico que lo que promueve es que el factor de von Willebrand se una a la glicoproteína 1B, ¿sí? Entonces, pensemos,
si en un paciente que no tiene factor de von Willebrand, ¿sí? Como podría ser el tipo 3, que no tiene nada, nosotros le agregamos ese antibiótico, por más que se lo agreguemos, como no hay factor de von Willebrand, no se va a producir el pegoteamiento de esas plaquetas con ese von Willebrand. Entonces la prueba me va a dar negativa, ¿sí? Por más que le agreguemos mucha cantidad de esa ristocetina, no se va a producir la agregación de las plaquetas. También lo que tenemos que dosar en la enfermedad de von Willebrand es el factor 8, ¿sí? Generalmente puede estar bajo, va a estar bajo porque, como dijimos, se degrada mucho más rápido porque el factor de von Willebrand no lo puede proteger. Y se puede determinar los multímeros, ¿sí? Esto es importante porque esto nos va a permitir clasificar a los subtipos que hay de factor de von Willebrand. Esto es más específicamente para la enfermedad de von Willebrand tipo 2, en donde esos multímeros, esas moléculas de factor de von Willebrand, no son normales, ¿sí? Se sintetizan normalmente en cantidad, pero no en calidad. Acá. Bueno, entonces, como les había dicho, la capacidad antigénica o el antígeno del factor de von Willebrand me permite medir la cantidad de factor que hay realmente en circulación. Entonces, nosotros, es similar al factor 8, el 30% es el corte, ¿sí? El valor de corte. Si tenemos un valor de antígeno de factor de von Willebrand menor al 30%, podemos hacer diagnóstico del que el paciente tiene tiene von Willebrand, pero no sabemos qué tipo, ¿sí? Ahora, si el antígeno del factor de von Willebrand es menor al 10%, sabemos que tiene un valor muy, muy disminuido. Entonces, podemos pensar que puede llegar a ser un tipo 3. Ahora, si ese antígeno de factor de von Willebrand es menor a 3%, ahí ya hacemos directamente diagnóstico de enfermedad tipo 3, porque casi no tenemos nada de factor de von Willebrand. Y después se puede hacer una relación entre el cofactor de ristocetina sobre la actividad antigénica del factor de von Willebrand, y si esta relación me da menor a 0.6, que es un valor de corte, sugiere que hay un defecto en la calidad de ese factor de von Willebrand. Entonces podríamos pensar en un tipo 2, ¿sí? Que era el von Willebrand que tenía alterada la estructura. Bueno, y acá vemos los diferentes subtipos, como les dije, en rasgos generales, tenemos el tipo 1, el 2 y el 3. El tipo 1, el déficit era en cantidad, hay un déficit parcial de la cantidad que se secreta, y en el 3 hay un déficit total o casi total del factor de von Willebrand que se secreta. El 2 es en la calidad de ese factor. A ver si lo tengo en otro más clarito. No, mejor, vamos acá. A su vez, el 2A se puede subclasificar en tipo 2. El 2 se subclasifica en 2A, 2B, 2M y 2N, ¿sí? El 2A, en el tipo de von Willebrand 2A, hay un déficit de los multímeros de alto peso molecular. Entonces no va a pierde los lugares de unión a sus ligandos. Uno de ellos es el lugar de unión a la glicoproteína 1B59 de las plaquetas. Por lo tanto, como dice acá, va a disminuir la adhesión a las plaquetas. El 2B, también faltan los multímeros de alto peso molecular, ¿sí? Pero ¿por qué faltan? No porque no se sinteticen, sino lo que tienen es una afinidad aumentada por la glicoproteína 1B de las plaquetas. Por lo tanto, se van a adherir rápidamente, una vez que están en el plasma, se van a adherir rápidamente a las plaquetas y van a ser depurados del plasma junto con las plaquetas, ¿sí? Van a eliminarse rápidamente para que no se genere un coágulo por esa adhesión patológica, ¿no? Entonces, a su vez, así como van a estar bajitos esos multímeros de alto peso, las plaquetas también, porque se van a eliminar. Entonces puede haber plaquetopenia también, ¿sí? Y en este caso, como ven que ahí dice hiperagregación a dosis baja de ristocetina, este es el único caso de enfermedad de von Willebrand en donde si le agregamos este antibiótico que promovía la unión de la glicoproteína de la plaqueta con el von Willebrand, va a estar aumentado, porque ya de por sí ya tiene la afinidad aumentada, ¿sí? Y aún más, si le agregamos ese antibiótico, esa prueba, se van a perder mucho más plaquetas.
El tipo 2M no hay déficit, no hay disminución de los multímeros de alto peso, pero bueno, tiene un defecto que es, no se puede unir correctamente, es parecido al 2A, pero sin que haya una disminución de los multímeros de alto peso molecular. No se puede unir bien a las plaquetas. El 2N, o Normandie, se llama, así Normandie, los multímeros son normales, ¿sí? Pero en este caso, el sitio de unión al factor 8 está alterado, no tiene la misma afinidad que como tiene el factor de von Willebrand normal. Entonces, en el 2N va a haber disminución del factor 8 porque se va a degradar rápidamente. Esto es básicamente lo mismo, pero les dice cómo está el cofactor de ristocetina, es decir, la actividad del factor en los diferentes subtipos, cómo está la cantidad, ¿sí? El factor 8 y cómo es la prueba de la agregación con ristocetina. Sí, así, no se las digo así, después te pueden entrar kilo y cualquier cosa me preguntan, pero si no es mucho lío. Y después, bueno, para hacer diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand con la clínica, la historia familiar y el dosaje de factor 8 y el antígeno y cofactor de ristocetina, con eso ya hacemos diagnóstico. No es necesario hacer estudios moleculares si el paciente tiene todo lo que les dije anteriormente, la clínica y las pruebas de laboratorio alteradas. Sí es útil en el caso de en este caso del von Willebrand tipo 3, donde no hay nada casi de von Willebrand, por lo tanto va a haber mucha disminución del factor 8 para poder diferenciarlo de la hemofilia, ¿sí? Este es un algoritmo diagnóstico que tiene en cuenta el recuento de plaquetas, la actividad, o sea, antigénica del factor de von Willebrand, la prueba de ristocetina, o sea, de la actividad del factor de von Willebrand y el factor 8, tiene en cuenta esos parámetros para saber más o menos cuál está alterado y cuál no, para saber más o menos cuál puede ser de los tipos de von Willebrand el que tenga el paciente. Pero bueno, no es importante que, no se lo tienen que saber de memoria, básicamente. Y bueno, en cuanto, esto es importante para volver a remarcar que cuáles son las diferencias entre la hemofilia A, donde había un 8 bajo, y la enfermedad de von Willebrand, donde puede haber un 8 bajo, ¿sí? Que la enfermedad de von Willebrand se debe a que hay un defecto en el von Willebrand, sea en su cantidad o calidad, que no me permite proteger normalmente al 8 y se va a degradar. Y en la hemofilia A, directamente lo que está alterada es la síntesis del factor 8, ¿sí? Y este es un cuadro comparativo, ¿sí? Entre la hemofilia A, ahí me lo tapa eso, bueno, entre la hemofilia A y la enfermedad de von Willebrand, donde vemos que las pruebas de coagulación, el tiempo de protombina que evalúa la vía, la vía del factor tisular están normales, pero la vía intrínseca, el APTT, ¿sí? Que es evaluado con esta prueba, en la hemofilia está prolongada porque falta el 8, y en la enfermedad de von Willebrand puede estar normal o prolongado en el caso de un tipo de von Willebrand que me baje mucho el 8, como es el 3, el von Willebrand tipo 3. Vemos acá, el factor 8 en la hemofilia está disminuido, sí o sí, y en la enfermedad de von Willebrand lo mismo, puede estar normal o muy disminuido, como en la enfermedad de von Willebrand tipo 3. Acá, la actividad, el cofactor de ristocetina y la actividad antigénica del von Willebrand, es decir, vamos a tener un von Willebrand normal en la hemofilia con características moleculares normales, ¿sí? Va a funcionar como corresponde. Y en la enfermedad de von Willebrand va a estar alterado, perdón. Ahora sí, en la prueba de RIPA, ¿sí? O agregación con ristocetina, en la hemofilia va a estar normal, o sea, se va a dar esa agregación porque tenemos un factor de von Willebrand normal, y no se va a producir esa agregación en el von Willebrand, en la enfermedad, porque no la tenemos al von Willebrand. Y como diferencia grande, la herencia en la hemofilia es ligada al X, y en la enfermedad de von Willebrand es autosómica, que puede ser dominante o recesiva.
Y es importante saber que a pesar de que tengamos recuento de plaquetas normales y pruebas de coagulación normal, no descarta que tengamos una enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Porque, por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand tipo 1, en donde tengamos un valor cercano a un 30%, puede que no, estos valores de laboratorio estén normales, ¿sí? Y entonces lo pasemos por arriba, no podamos hacer el diagnóstico, es decir, no vamos a hacer el diagnóstico de una enfermedad que no sospechamos. Entonces, si está todo normal, no descarta. Si la clínica del paciente lo merita, le vamos a hacer otros estudios más exhaustivos, como son el cofactor de ristocetina, la actividad antigénica, para ver si tiene o no una enfermedad de von Willebrand. Listo, hemos concluido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Entendieron algo? Es medio un chino, enfermedad de von Willebrand, pero hay que saber lo más importante, cómo es el patrón de herencia, dónde se sintetiza, ¿sí? Cuál es la función del von Willebrand, ¿sí? Qué es lo que está alterado, cómo es el tipo de sangrado, ¿sí? Y la clasificación y cómo lo estudiamos, eso es lo más importante, y más que todo ese cuadro de diagnóstico que les había puesto, no hace falta que se lo estudien, sino lo más importante es que sepan esto, ¿sí? Como para sospechar de si está alterado, los valores de corte, digamos, para sospechar el tipo de enfermedad de von Willebrand. Eso es más importante que este cuadro, que es un chino. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Profe, perdón. Esto que había dicho recién sería, o sea, lo que importante que nosotros tenemos que saber es dónde se sintetiza, cuál es la función, cómo se clasifica y qué más había dicho. Sí, en realidad, bueno, tratamiento obviamente no, pero quiero decir que esto no se preocupen por memorizarlo, porque es bastante complejo. Pero claro, sí, como que estaba muy... O sea, esta diapositiva es como que resume un poquito ese cuadro que es bastante complicado. Bueno. Son como los puntos de corte que me interesa que sepan. Y bueno, los tipos es importante, y después en cuanto a este cuadrito también es como que resume un poco todo. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer? Yo por ahora no. Bueno. Y no el miércoles que viene, sino el otro, les doy lo que es déficit de factores adquiridos, o sea, déficit de vitamina K y otros factores. Genial. Vemos eso. Así que si quieren, vayan leyendo eso. Hoy creo que les subo esa clase y vayan leyendo de la bibliografía que les mandé, que el manual básico razonado. Sí, ese está bueno porque es bien directo, bien concretito. Okay. Ese está bueno. Creo que es el capítulo, creo que lo tengo por acá. Es el capítulo 21. Ahí tienen lo que vamos a ver, los trastornos que generan hipocoagulabilidad de tipo adquirido. Genial. Así que bueno, espero les haya servido. Cualquier cosa, si no, mándenme mail, no hay problema. Buenísimo, ¿sí? Profe. Así que bueno, chicos, nos vemos. Espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias. Besos. Hasta luego. Profe, gracias.